el plan de salvación. Deuteronomio 29:29 dice así, palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, estas dos citas bíblicas resumen que lo que hace Dios no lo comprenderemos en su totalidad. Dios no nos llama a que lo entendamos, sino a que lo obedezcamos. Yo no sé si a usted le ha pasado lo siguiente. Usted se pregunta, yo tengo 8 hermanos, ¿por qué el Señor me llamó a mí y a los 7 todavía no? ¿Por qué el Señor me llamó a mí? A todos se nos ha predicado, a todos se nos ha hablado de Cristo, se nos ha presentado el plan de salvación. ¿Por qué a mí sí y a mis hermanos no? ¿Por qué a mí sí y a mi mamá no? ¿Por qué a mí sí y a mis vecinos no? ¿Por qué a mí sí y a los políticos o a los familiares del político no? Ya tal vez usted se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué yo llegué a Cristo y mis familiares no han llegado a Cristo? ¿Por qué razón? Pues es lo que vamos a ver nosotros aquí. Como dije, un tema muy difícil que es la predestinación. Cuando se trata de hablar de la doctrina de la elección o de la predestinación, como usted le quiera llamar, siempre habrá controversia, porque se puede malinterpretar el texto. Entonces la gente puede preguntar, ¿para qué oramos si Dios ya tiene todo controlado? Otra persona puede decir, no, esa persona ya no se salva. Otro dice, no, yo no voy a orar por esa persona, que Dios lo salve. Yo he escuchado esas expresiones. Y estos errores se cometen cuando la doctrina de la elección no es bien comprendida, y muchas veces cuando hacemos evangelismo cometemos el error de dejarle todo al Señor. Entonces decimos, es que el Señor es el que hace la obra. Hermano, pero vaya, predíquele a la esposa del político asesinado para que no siga confiando en aceite y en piedrecita y en escapularios y en esas cositas. No, es que el Señor es el que hace la obra. ¿Ha oído usted eso? Hermano, vaya, predíquele al vecino. No, eso el Señor hace la obra. El Señor es el que los convierte. Sí, esa es la verdad, pero es una verdad a medias, es una verdad mal interpretada. Seguimos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces aquí hay, en este solo versículo, hay 4 elementos muy importantes. Número 1, nos escogió. Cuando usted va al mercado a comprar guayabas, usted escoge las que están más redonditas, las que están más coloraditas, las que están más dignas de ser llevadas. Entonces mire, la elección, cuando usted va al mercado y compra tomates, usted se lleva el que tiene gusanos, no se lo lleva, hay una escogencia. Entonces, número 1, el Señor nos escogió. Número 2, ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Oiga bien, no existía el mundo y ya Él nos había escogido. Por eso les dije que nosotros no logramos comprender todo lo que Dios hace. Porque ¿cómo es que nos escoge antes de nacer? ¿Cómo es que escoge las guayabas antes de que siembren esa mata de guayaba? Uno no lo entiende, pero el Señor lo entiende. Tercero, para que fuéramos santos. Entonces, nos escoge antes de fundar el mundo con un motivo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado.
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos al amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí estamos hablando de habernos escogido, que el mundo no estaba hecho todavía, que el destino es ser santos y que el Señor nos predestinó. Alguien me preguntaba, pastor, pero Judas fue predestinado para nacer malo y haber traicionado a Jesús. No, Judas no fue predestinado para nada. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse delante del Señor. Judas podía perfectamente en su corazón haber dicho: no, a mí no me toca este pastel, mejor se lo dejo a otro, y haberse cruzado de manos y no haber entregado al Señor. Esta predestinación, muy pocas veces comprendida por los eruditos, nos dejan ver el plan del cielo eterno para nuestra salvación, aunque todavía nosotros no estábamos allí. Entonces, existen tres clases de elección. Número 1, la elección de parte de Dios, en el caso de Abraham. Entonces leemos Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, le dijo el Señor al pueblo de Israel por Abraham. Es decir, Dios los escoge a ellos como pueblo santo. Esa es la primera elección. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Como decirle al hijo mayor: mijito, usted nació el mayor, usted es el primero que va a ir al ejército, y cuando sea en el ejército, usted va a ser un capitán. El niño todavía no ha nacido, está en la barriga de la mamá, va a ser el niño mayor, pero ya es un capitán del ejército. ¿Por qué? Porque fue elegido para eso. Entonces Dios eligió al pueblo de Israel para ser santo, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. ¿Por qué lo escogió? ¿Porque eran simpáticos? ¿Porque eran buenos? ¿Porque eran ricos? ¿Porque eran famosos? No. Sencillamente por la voluntad de Dios, otra vez, que nosotros no comprendemos. Segundo, la elección levítica o sacerdotal, o la elección de Leví. El Señor eligió a una tribu dentro de todo el pueblo de Israel que ya era elegido, eligió también una tribu para representar el sacerdocio del Señor. El Señor eligió a 12 apóstoles y uno de ellos no era creyente. Por tanto, esta no es la selección salvadora. Cuando el Señor Jesús elige a 12 judíos para que lo acompañen en la campaña libertadora, uno de ellos no era convertido. Entonces, esa elección de haber escogido a los 12 no implica que esos 12 iban a ser salvos, porque uno de ellos se perdió, el hijo de perdición. Es como si yo escojo un grupo de creyentes del ministerio Maná para el Planeta, salimos a las calles a evangelizar, y uno de ellos, en vez de evangelizar, empieza a meterle la mano en el bolsillo a las personas. Ese ni era del grupo, ni era separado, ni era santo, sino que sencillamente era un ladrón. Pero viene la elección salvífica o salvadora. Y Jesús lo dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, el Padre que me envió no le trajere. Es decir, Jesús pudo haber elegido a los 12 apóstoles, y yo tengo la seguridad que el Señor se puso de rodillas y oró, y el Espíritu Santo le dijo cuáles eran. Pero cuando Jesús ve que los 12 apóstoles, hay uno que no está caminando derecho, Él lo dice: ninguno puede venir a mí, Jesús de Nazaret, si el Padre que me envió no le trajere. Nadie llega a ser salvo a menos que sea atraído. Usted y yo fuimos atraídos al Señor. La palabra que se usa en griego significa una fuerza irresistible. Una fuerza irresistible. Sigo. Un imán atrae los metales
que tienen que ver con el hierro, pero los metales no ferrosos no responden a la atracción. El aluminio es un metal no ferroso, por tanto no se pega al imán y otros metales. Pero todo lo que es hierro se le pega al metal, al imán. No responden a la atracción los metales no ferrosos. E igual es con el Señor. Es una fuerza irresistible la que atrae hacia Dios, como el hambriento que es atraído hacia el alimento. Cuando uno llega hambriento a la casa y destapa la olla, el olor de la comida lo atrae y enseguida coge un plato y se sirve y se sienta y se da gusto. ¿Por qué? Porque hay una fuerza irresistible del hambriento hacia el alimento. De igual manera, así es con el Señor. Hay una fuerza irresistible que le atrae hacia Dios. Nadie en quien no esté la atracción de Dios será unido al cuerpo. Es decir, si una persona no tiene esa atracción hacia Dios, jamás formará parte de la iglesia. Porque lo primero que se necesita es que tenga esa atracción hacia Dios. Ahora, Dios no nos escogió a nosotros sin que haya mérito alguno en nosotros. No tenemos la culpa de que hayamos sido escogidos, llamados, salvados. Esto no es de nosotros, es de Dios. Nosotros no tenemos la culpa de que siendo feos, que siendo mentirosos, engañadores, estando en pecados, en el lodo cenagoso, en la idolatría, haciendo cosas malas, nosotros no tenemos la culpa que estando allí haya sido el Señor el que nos haya llamado. Entiéndase por favor la expresión no tenemos la culpa como una expresión popular. No es una expresión ni teológica ni bíblica. Pero yo no tengo la culpa que estaba en delitos y pecados y el Señor fue allá, me alcanzó y me salvó. Por la elección soberana de Dios, fuimos puestos en una eterna unión con Cristo, incluso antes de la creación. Esto no lo logramos comprender. ¿Por qué a mí debería llamarse esta enseñanza? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Cómo así que a mí sí y al otro no? Entonces, la voluntad del ser humano es parte de su ser. Es decir, nosotros nacemos con voluntad. Pero separados de Dios, esa voluntad siempre se va a inclinar al pecado. Haga memoria. Si usted antes de convertida o convertido tenía atracción hacia Dios. No lo tenía. Porque en la voluntad que usted tenía, era mejor escaparse con el novio a darle una vuelta a la manzana que meterse a misa a escuchar el evangelio. Separados de Dios, esa voluntad siempre estará inclinada al pecado, jamás a buscar a Dios. Con todo, el hombre, el ser humano, conserva la capacidad y la responsabilidad de elegir a Dios, porque Dios hace que sea posible esa elección, y es ahí donde Dios interviene, porque nosotros jamás elegiríamos a Dios si fuéramos abandonados a nuestras propias elecciones. Es decir, si a mí me dijeran cuando estaba sin Cristo, escoja lo que quiera para que su vida cambie, jamás hubiera ido a buscar a Dios. Hubiera ido a buscar un fisiculturista, un profesor de gimnasia, un psicólogo, un rico que me prestara plata, qué sé yo. Pero jamás hubiera recurrido a Dios, porque mi corazón en la maldad y en la perversidad jamás estaría inclinado a Dios. Entonces Dios interviene para que nosotros le busquemos a Él. Esto es para que nadie se gloríe y diga, es que yo fui el que busqué al Señor. Recordemos, por favor, que el hombre y la mujer tienen el corazón inclinados al mal. Y si Dios no interviene, jamás llegaríamos a Él. Lo que menos nos interesa cuando estamos en el mundo es un cambio de vida para convertirnos en espirituales. Hoy le decía a mi esposa, cuando yo tenía 10 años de edad, estaba cursando quinto de primaria, y vinieron al colegio unos seminaristas de Alemania, misioneros,
con su sotana negra y un cinturón negro de cuero y sandalias. Y había un misionero alemán que se llamaba Jürgen. Y parece que como que yo le caí en gracia porque yo era el más mico del salón. Y me dijo así: hable con sus padres porque yo me lo quiero llevar para Alemania, para educarlo a usted. Yo le quiero dar la educación allá en Alemania. Y usted se va a convertir en un sacerdote, en un cura. Y allá lo vamos a educar. Nosotros le damos todo a usted. Le contaba esta tarde a mi esposa cuando estaba haciendo esta enseñanza. Y mi esposa me dijo: gracias a Dios, su papá se opuso para que usted fuera regalado a esos sacerdotes. Porque quién sabe qué hubiera sido de su vida. No me imagino qué me hubieran hecho por allá. Mi papá dijo: jamás voy a regalar a uno de mis hijos. Me partiré el lomo trabajando por él para que tenga todo lo que necesita para estudiar. Pero aquí, bajo el techo nuestro, jamás regalado a un cura. Y éramos 9. ¿Oyó? La tentación estaba ahí, pero gracias a Dios no me regalaron. Juan 11:26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y les hace la pregunta: ¿crees esto? Claramente la Biblia recomienda a los no salvos que respondan al Señor con el fin de no presentar excusas en el día del juicio. Es decir, una persona que lee la Biblia y la lee sin el Espíritu Santo, cuando llega aquí a este momento, el Señor le muestra realmente lo que podría ocurrir con su vida en caso de que creyera en el Señor. Lo malo es que pasa la página y se le olvida lo que leyó y siguió derecho y no hizo un alto para entregar el corazón a Dios. La Biblia recomienda a los no salvos que respondan al Señor al llamado para entregar su vida. Por lo general, cuando yo le predico a los burladores, a los ateos, a los falsos maestros, hago énfasis en la responsabilidad que tienen ellos a partir de haber escuchado mi mensaje, que es el mensaje de Dios. Yo les digo así: muchachos, ustedes a partir de este momento que terminé el sermón, ustedes son responsables de cómo van a responder a este llamado que Dios les ha hecho esta noche. De modo que cuando ustedes lleguen a la presencia de Dios, en el momento en que mueran, no van a tener ninguna excusa para decir que no les fue predicada la palabra, porque yo les he predicado claramente esta noche la palabra y les he invitado a que entreguen su corazón a Dios. Ya no tienen excusas. Y algunos me miran ahí con los ojos bien abiertos. Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un llamamiento a los judíos, a los publicanos, a los fariseos, a los saduceos, que iban hasta el desierto a escuchar la predicación de la palabra de Juan Bautista. Y Juan les decía: víboras, ¿quién les trajo hasta aquí? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos no podrán decir que no se les predicó a Cristo. Ellos no podrán decir que no tuvieron la oportunidad de servirle a Cristo. Ellos darán cuenta a Dios de haber recibido el mensaje. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hacían? Se burlaban. ¿Qué hacían? Lo despreciaban. Este hijo del carpintero, que nos viene a hablar a nosotros de nada. Lo quisieron matar. Otros que lo quisieron hacer rey. El domingo de Ramos querían que fuera rey para que él gobernara, para que los sacara de la opresión de Roma. Y como no lo hizo durante la semana y se dejó crucificar, allá en la cruz del Calvario, los mismos que lo estaban alabando aquí y le estaban diciendo: Hosana, hijo de David, allá adelante estaban diciendo: crucifícalo. Porque esa es la condición del ser humano sin Dios. La Biblia dice claramente que ninguna persona recibe a Cristo como Salvador y Señor si Dios no lo ha elegido.
Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo? Antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Revisemos este texto. Elegidos. ¿Cómo fuimos elegidos? Según la presciencia de Dios. La presciencia es el conocimiento anticipado de Dios de lo que va a pasar. Dios sabe cuándo vamos a morir. Dios sabe quiénes se salvaron. Dios sabe cuándo va a haber un terremoto. Dios sabe absolutamente todo porque Él no tiene nada que ver con el cronómetro. Somos nosotros. Él es. Dios es. Ni fue ni será. Él es. Y como es, sabe que la elección de nosotros fue para santificación del Espíritu. Para obedecer. Aquí es donde fallamos todos. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué rociados con la sangre de Jesucristo? Para el perdón de los pecados. Hoy veía un video en una iglesia, en un templo grande en Bogotá. El pastor está predicando y el domingo tembló, no sé si fue el domingo, sí, el domingo o el sábado, tembló la tierra duro. El temblor de tierra de 6 y pico. Y ahí en el temblor, el pastor pidiéndole a la sangre de Cristo que tranque el techo, que no se le caiga encima. La pregunta es, ¿la sangre de Cristo puede ser utilizada para que no se le caiga el techo encima a una persona? Ahí queda la pregunta. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. ¿Quién lo da? El Padre. ¿A dónde vendrá? A Jesús. Y cuando viene, ¿qué le pasa? No le echo fuera. Pero es el Padre el que le envía. No nosotros, no el pastor. El pastor no envía a nadie. El pastor sencillamente es un instructor que da la instrucción, las reglas, las normas. Enseña la palabra. Entonces, la soberanía divina y la responsabilidad humana son realidades inseparables en la salvación, aunque solo la mente de Dios sabe cuándo es que estos se llegan a unir. Nadie más lo llega a saber. Lo voy a repetir porque el texto está complejo, a mí también me costó entenderlo. Oiga bien, la soberanía de Dios, Dios hace como quiere, y la responsabilidad humana, el ser humano responde sí o no a un llamado. Estos son asuntos que son inseparables en la salvación. Es decir, Dios es soberano y el ser humano responde. Aunque solo la mente que tiene el pleno conocimiento de Dios sabe realmente cómo es que estas dos se llegan a unir. Él lo sabe y nadie más. ¿Quién es? La soberanía divina y la responsabilidad humana. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Señor fue al corral y había miles de corderos, y dijo: apártenme a este.
cuando todavía no se había fundado el mundo. Apártenme a este para sacrificarlo. No había altar, no había Moisés, no había desierto, no había mundo, no había aire, no habían sido separadas las aguas de la tierra. Y ya el Señor, en su presciencia, dijo: apártenme a este cordero para inmolarlo en la cruz del Calvario. Estamos hablando del plan de salvación. Así como la muerte de cruz de nuestro Señor ya había sido diseñada desde antes de la fundación del mundo, así nosotros fuimos apartados, señalados, escogidos, elegidos para ser salvos, ya que nuestra elección se llevó a cabo desde el mismo instante en que fue diseñada la salvación. No existía la tierra, no existía la humanidad, no habían nacido ni mis abuelos ni mis padres, ni siquiera se conocían, no se habían casado. Y allí nosotros fuimos apartados, señalados, escogidos y elegidos para ser salvos. Y allí nuestra herencia en el reino de Dios fue determinada. El Señor dijo: me quedo con ese negrito, me quedo con él. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué había preparado el Señor para nosotros? El reino. ¿Por qué? Por heredad. ¿Heredad de quién? De Jesucristo. Pertenecíamos a Dios desde antes que el tiempo empezara, y seremos suyos desde el momento en que el tiempo deje de existir. Somos de Dios desde antes que el reloj comenzara a marchar desde cero en adelante, y seremos suyos hasta cuando el reloj se detenga. Mis padres no sabían que iban a tener un hijo, y mucho menos el número 6 de su matrimonio. Yo soy el hijo número 6 del matrimonio. Ellos no sabían que yo iba a llegar, y mucho menos cómo me iban a llamar. Pero mi nombre, Alonso, ya estaba inscrito, registrado desde el principio del mundo, como dice Apocalipsis 13:8. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Un día le pregunté a mi mamá: mamá, ¿yo por qué me llamo Alonso? Dijo: yo no sé. Su papá era el que se encargaba siempre de ponerle nombre a los hijos. Fuimos 9. Entonces fui donde mi papá: papá, ¿usted por qué me puso Alonso? Me gusta mucho mi nombre. Y me dijo: porque trabajé bajo la autoridad de un capitán que se llamaba Alonso y era muy buena persona y muy querido. Y dije: el próximo hijo que me nazca lo voy a poner Alonso. Y ahí cayó Miguelito como el número 6. Escúcheme bien. Ya estaba destinado mi nombre y registrado, escrito, inscrito, sellado por el Espíritu Santo. Escúcheme bien. Antes de que el mundo fuera formado. Les dije que no íbamos a comprender todo. Dios tiene control total de la salvación, pero las personas tienen su parte de responsabilidad. Nadie sabe exactamente cómo funcionan estas dos juntas, solo Dios lo entiende por completo. Entonces, si fuimos elegidos, porque yo estoy hablando aquí de Alonso, pero también está Livia, también está Marta, está Silvia, está Mariela, está Freddy, María Antonia, Pedro, Yolanda, Gladys, Lida, Nelly, Alba, Nazari y 5 más. Elegidos. Tuvo que ser con un propósito que nos eligieran, y es precisamente ser santos conforme a la imagen de su Hijo.
A nosotros no nos eligieron para hacer un bulto. Es que necesito que la iglesia de Medellín se llene, entonces vamos a poner un bulto más. Elijamos a este que está gordito y pongámoslo allá que haga bulto. Nosotros no fuimos elegidos. El Señor no se tomó la molestia de apartarnos, sino con el propósito de ser santos a la imagen de su Hijo. Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Romanos 8:29, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El término usado para describir santos y sin mancha se usa para describir algo impecable. Aquellos que eran indignos, ahora declarados dignos. Aquellos que eran injustos, fuimos hechos justos. Aquellos que estábamos sucios, el Señor nos hizo limpios. Aquellos que estábamos con los pies llenos de barro, el Señor puso los pies sobre la roca. El término que usa el apóstol San Pablo cuando escribe Romanos, cuando escribe Efesios, y dice santos y sin mancha, es el mismo término griego que se utiliza para decir impecable. Usted y yo fuimos escogidos por Dios para ser impecables. ¿Impecables en qué? En todo. En todo. No solo los zapatos brillantes. No solo el vestido brillante. Usted se imagina alguien que esté estrenando un vestido. Christian Dior, le costó $1,000. Camisa, corbata, bien bonito, bañado, colonia, loción, afeitado. Pasó por la peluquería, por el manicure, zapatos. Y cuando llegó al altar, no se había cambiado las medias. Y las medias comenzaron a gritar y a mostrar su incomodidad, que estaban en medio de unos zapatos nuevos. Dios nos llamó, nos salvó con la intención de que fuéramos impecables en todo. Esa es la intención de Dios con nosotros al salvarnos. Pero lamentablemente lejos está que en nuestra práctica diaria lleguemos a parecernos a Cristo y a llegar a ser intachables. No, ninguno. Algunos se acercan, pero otros estamos muy lejos de llegar a parecernos a Cristo. El carácter, brincones, murmuradores, criticones, quejosos, quejumbrosos. Colosenses 2:10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos. En Jesucristo llegamos a ser lo que Dios es, impecables y completos, separados y apartados. Por eso nuestra salvación está segura, porque tenemos la perfecta justicia de Cristo. Nuestra seguridad depende de la misma seguridad que tiene nuestro Salvador, porque estamos en Él, en Cristo Jesús. Entonces, como Dios nos ha declarado santos e intachables, nuestro deber debería ser luchar todos los días para no defraudar a Dios, procurando desarrollar el mismo carácter de Cristo. Si nosotros entendemos para qué nos salvó Dios, para qué nos llamó, para qué registró nuestro nombre antes de la fundación del mundo, y entendemos el propósito de la santidad y de ser intachables, todos los días deberíamos batallar con nuestra lengua, mordernos la boca hasta que sangre, menos echar un chisme, una murmuración, una crítica. Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Si esto lo dijo Pablo, ¿cuánto nos falta a nosotros? Prosigo para ver si logro agarrar aquello para lo cual
también fui agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. ¿De qué tenía que olvidarse San Pablo? De lo que quedaba atrás, de las heridas, de los maltratos, de las traiciones, de los enemigos externos, internos, del hambre, de la desnudez, de los azotes, de los naufragios, de las pedradas en la cabeza, de las traiciones de los amigos y hermanos. Él tenía que olvidarse de eso. Y aquí me detengo un poquito para decir, nosotros, usted y yo, no somos capaces de avanzar conforme Dios quiere que avancemos, porque no somos capaces de olvidar ciertamente lo que queda atrás, sino que siempre lo venimos trayendo a la presencia de Dios para extender una queja más. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La razón por la cual Dios nos escogió sencillamente fue por su amor. No tiene otra explicación. Mis hermanos, no le busquen otra explicación por qué el Señor nos llamó. Fue sencillamente por amor. Nadie tiene mayor amor que este, Juan 15:13, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, muchos leen erróneamente, para que todo aquel que en Él crea, y tienen ahí un error, porque involucran entonces a los que creen, como los demonios también creen, y ellos no son salvos. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Padre amado, gracias por esta intervención del Espíritu Santo de Dios esta noche en tu amada iglesia. Señor, creo sinceramente que hoy has abierto los ojos a muchos de nosotros cuando hemos descubierto el plan de salvación y nuestro compromiso de amarte, de imitar el carácter de Cristo, de ser mejores, de buscarte más, está en nuestra voluntad, si queremos o si no queremos, si determinamos o no determinamos. Señor, tú has dejado esta noche sobre la mesa la presencia tuya, amado Rey, para invitarnos a ser mejores hoy y mañana a ser mejores y pasado mañana a ser aún mejores. Señor, no pretendemos haberlo alcanzado todo. Dios nos libre de creernos como productos terminados, porque muchos no entran al estudio bíblico porque ya creen que lo saben todo. Señor, tú has bendecido a la iglesia esta noche con el amor tuyo y la hermosa presencia del Espíritu de Dios cuando nos has hablado directamente a nuestro corazón para entender el plan de salvación. Rey de gloria, te exaltamos, precioso Dios, en la hermosura de tu santidad, en el nombre del Señor. Amén. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Ay, no, queda solamente dar gracias, gracias, mil gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, su bondad, su misericordia, por habernos alcanzado y nosotros habernos dejado tomar del Espíritu Santo para ser hijos de Dios, para ser esas nuevas criaturas que el Señor predestinó para la eternidad. Yo estoy feliz, agradecida por una enseñanza como esta, donde me recuerda ese momento, ese día tan especial
cuando el Señor tocó mi corazón y me invitó a ser parte del reino, de la iglesia de Cristo. Así es que mis amados hermanos, sintámonos felices, agradecidos, más que bendecidos por ser hijos de Dios y estar presentes en una noche como esta. Dios les bendiga.